Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar el primer trabajo del año de primer año de la SRN 37. El trabajo recuerden que lo pueden encontrar en el site, les dejo la descripción, el link que tienen que apretar en la descripción del video. El trabajo ustedes ya lo tenían, varios de ustedes, porque se lo habíamos dado en clase. Así que algunos ya tienen realizados algunos puntos, pero para aquellos que no lo pudieron terminar porque no entendían algo, acá va la explicación. Bueno, en el primer punto del trabajo nos encontramos con la siguiente consigna. Lee los siguientes textos, marca en los mismos las palabras repetidas y luego transcribílas. Acordate de evitar las repeticiones innecesarias. Se van a encontrar con dos pequeños textos. En esos dos pequeños textos hay algunos errores. ¿Por qué? Porque se repiten mucho las palabras. Lo que ustedes tienen que hacer primero entonces es marcar esas repeticiones y después escribir los textos abajo de una manera en la que queden coherentes. Por ejemplo, fíjense en el primer texto que dice Nacho y Martín eran dos amigos, eran amigos desde la infancia. Ahí ya tenemos una repetición con la palabra amigos. Entonces la marcan y después cuando lo escriben abajo pueden simplificar eso y que el texto les quede con Nacho y Martín eran amigos desde la infancia. La segunda consigna que tienen dice, ordena correctamente los párrafos de los siguientes fragmentos. B. Escribí la pregunta que respondería cada uno de los párrafos. ¿Qué es con lo que se encuentran acá? Ustedes acá tienen un cuadro en el que tienen diferentes párrafos que se corresponden con la biografía de Maradona. Esos párrafos están desordenados. En la parte de la izquierda lo que tienen que hacer ustedes es poner el número de cada párrafo, o sea, cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Y en la parte de la derecha lo que tienen que hacer es poner a qué pregunta responde cada párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Nos fijemos, por ejemplo, en el primer fragmento que aparece en el cuadro. Del astro de fútbol podemos decir que nació en el año 1960 en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿A qué pregunta responde? A la pregunta ¿dónde y cuándo nació Diego Armando Maradona? Entonces, en la derecha tienen que escribir la pregunta a la que responde cada párrafo. Cada párrafo sí o sí responde una pregunta. Bien, pasamos a la tercera consigna. La tercera consigna dice lo siguiente. Elegí uno de estos comienzos para elaborar un cuento breve, máximo 10 renglones. Tienen 4 opciones de inicios de cuentos. Elijan ustedes cuál les gusta más y qué historia piensan que podrían desarrollar, pero tengan en cuenta que como máximo tiene que tener 10 renglones, no pueden excederse de eso. Pasamos ahora a la cuarta consigna. La cuarta consigna dice identifica la palabra a la que se refiere el elemento subrayado. Fíjense que tienen 4 oraciones. Esas 4 oraciones tienen una pequeña palabra que está subrayada. Esa palabra está haciendo referencia a una palabra o a un conjunto de palabras de la parte anterior de la oración. Para que no les haga mucho lío, les explico, por ejemplo, con el caso de la segunda oración. Dice, los investigadores realizan experimentos. Algunos no temen arriesgar sus vidas para obtener los logros deseados. Y está subrayada la palabra algunos. ¿A qué palabra hace referencia esa palabra algunos? A los investigadores. ¿Sí? Entonces ustedes sacan una flechita y subrayan los investigadores o escriben los investigadores, como ustedes prefieran. Para poder darse cuenta de esto, lo que pueden hacer es reemplazar la palabra que está subrayada por alguna de las que esté anteriormente. Y si queda con sentido es porque corresponde a esa palabra. En este caso, si reemplazamos algunos con los investigadores, va a quedar bien. Quedaría como los investigadores no temen arriesgar sus vidas para obtener los logros deseados. Y ahora seguimos con la consigna 5. En la consigna 5 dice lo siguiente. En los espacios en blanco escribí el elemento cohesivo para expresar la referencia. Tienen varias oraciones y en esas oraciones ustedes tienen que completar el renglón que está ahí como vacío con un elemento cohesivo. ¿Qué es un elemento cohesivo? Puede ser un conector, por ejemplo, o puede ser un pronombre. Fíjense en el caso de la segunda oración. Martín tenía mucho interés en realizar una investigación, pero su proyecto no fue aprobado. Entonces ahí utilizamos la palabra su para poder completar la oración. Ustedes pueden buscar listas de conectores en internet, en algún manual, conectores, pronombres y todos los elementos cohesivos que les sirvan para que estas oraciones queden con sentido. De todas formas, si las leen, se van a dar cuenta qué palabra es la que está faltando. Bueno, después sigue la consigna 6. La consigna 6 dice lo siguiente. Lee atentamente el siguiente texto elaborado por un estudiante.
A pesar de que se entiende de qué está hablando, reescribilo para que se comprenda mucho mejor. Recordar revisar la puntuación, el uso de sinónimos, etc. Con este texto pasa algo parecido a lo que pasaba con los del primer ejercicio. Se repiten algunas palabras, faltan algunos conectores, se entiende la idea en general, pero lo que tienen que hacer ustedes es encontrar cuáles son esos pequeños errores que tiene el texto y reescribirlo para que quede coherente y cohesivo. Y de ahí llegamos al último punto, el punto 7. Tienen que leer un cuento que se llama El reloj. El cuento está buenísimo. Es de Juliana, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero ahí lo tienen escrito. El cuento está espectacular. Lo terminan de leer, es súper cortito y tienen que contestar algunas preguntas que hacen referencia al cuento. La primera es ¿por qué crees que el reloj es un cuento y qué características tiene un cuento? Esto también ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en las carpetas de la primaria, pueden preguntarle a alguien, pueden consultarnos a nosotros, etc. La consigna B dice, explica con tus palabras la situación inicial, el conflicto y el desenlace. O sea, ustedes hagan de cuenta que le están explicando a otra persona de qué se trata el cuento, pero sí divídanlo de esa forma. ¿Cuál es la situación que hay al principio? ¿Cuál es el conflicto, el nudo y cómo se resuelve ese conflicto? La consigna C dice, elabora un final distinto para el cuento transformándolo en realista. Tiene que ser como mínimo 15 renglones ese final. Fíjense que el cuento termina de una forma poco realista. Ustedes lo que tienen que hacer es transformar eso para que sea un cuento total y absolutamente realista. Tengan en cuenta la extensión mínima. Y la última consigna del cuento es, imagina que Irene, en lugar de visitar a Anita, le envía una carta. Escribila mínimo 10 renglones. Entonces en ese punto lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar de la protagonista del cuento y escribirle una carta a Anita, su compañera de la primaria. ¿Sí? Y con eso terminarían el trabajo primero.